Y ayer el gobernador, sin muchos efectos especiales, empezó a poner sobre la mesa un vaso de agua, una piedra y una botella de vino. ¿Por qué? Porque ahí está puesto su foco. La piedra es la minería. La mayor apuesta del gobernador ayer en el discurso, y lo viene demostrando desde que asumió, es la minería. Por eso nos vamos a pedir el comentario de Raúl Rodríguez, que es el integrante de la Cámara de Empresarios Mineros de Mendoza. Exacto. La CAMEM. Raúl, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Andrés. Muchas gracias por llamar. Por favor, ¿cómo tomaron lo de ayer? ¿Es una ratificación de lo que viene haciendo Cornejo, supongo, o encontraron algo nuevo? Sí, creo que, bueno, lo tomamos por supuesto muy bien. Creo que es una ratificación de algo que empezó tal vez un poco más tímido y ya ahora, bueno, ha tomado o quiere tomar un cariz casi de política de gobierno de esta gestión. Y bueno, creo que desde ese punto de vista es algo por lo que nosotros del sector siempre hemos venido empujando y diciendo y aseverando de que no hay incompatibilidades en el desarrollo de esta actividad en relación con otras. En este caso ayer hizo mención a la vitivinicultura, pero es una actividad económica que se puede insertar perfectamente con cualquier otra de las actividades que Mendoza tiene, ¿no? ¿Cuándo podríamos estar produciendo cobre, Raúl, según su estimación? Bueno, ese también es un tema que sería bueno, y me parece bien lo que decía ayer Andrés, de alguna manera de mensurar los anuncios, ¿no? Porque por ahí podemos caer, ¿no es cierto?, en esa ansiedad de que si ayer se dijo esto, mañana empezamos a extraer cobre y para eso también vamos a tener que empezar a ser pacientes, porque Mendoza ha tenido una pausa de 20 años en donde no se ha hecho absolutamente nada, sobre todo en lo que es la exploración. Entonces venimos con, salvo un par de proyectos que están más adelantados, todo lo demás está en una etapa bastante germinal, bastante reciente. Entonces es difícil cuantificarlo en cuándo. Tenemos un proyecto que es el más avanzado que tiene Mendoza de cobre, que todavía está en la etapa de evaluación para ver si se le otorga la declaración de impacto ambiental, y a partir de ese momento, bueno, empezarán las etapas de la factibilidad, de la ingeniería de detalles y la construcción del proyecto propiamente dicho, ¿no? Y calculemos, no quiero dejar sin contestar la pregunta, pero si todo eso estuviera bien, si todos esos pasos se dieran en los plazos correctos, tal vez se estaría extrayendo cobre en unos 2 años. Raúl, ¿y cómo ve usted, el tema de el cambio de clima que se está produciendo en Mendoza en cuanto a la resistencia enormemente férrea que había en contra de la minería durante muchos años? ¿Estima que esto también puede ayudar a que esos proyectos que están muy incipientes y que nunca han pasado de los papeles puedan comenzar a moverse con otra agilidad a partir de ahora? Sí, yo creo, bueno, ese es un punto importante, que es un poco el percibir un cambio de época, ¿no? Eso creo que es muy, muy valioso. Creo que ahí desde el sector público han hecho el trabajo de volver a incluir algo que nosotros pedíamos siempre, que incluir este tema en la agenda política. Y yo creo que eso evidentemente tiene un efecto y un significado sobre todo para la reconstrucción de la confianza, que es algo que Mendoza debería claramente restablecer, ¿no? El poder volver y la confianza está dada por reglas claras y que se puedan mantener en el tiempo. Yo creo que si todos estos proyectos van avanzando, el sector minero internacional va a empezar a mirar a Mendoza como debería haberla mirado siempre, que es una provincia con un potencial minero importante y también con una institucionalidad fuerte y con muchos servicios para otorgarle esta actividad, ¿no? Raúl, desde el otro lado, ¿qué implicó para ustedes, para los operadores, los cambios institucionales y normativos que se realizaron en el último año? Tenemos como referencia el Código Procesal Minero,
un empoderamiento de la autoridad que ya empezó a mostrar algunos síntomas, algunas señales, también el Distrito Occidental Minero al sur, pero desde el otro lado, ¿cómo lo vieron ustedes? ¿Falta, sobra? ¿Está bien? No, creo que eran cosas que había que hacer. Vuelvo a repetir algo que fue esa parálisis de 20 años. Bueno, es como cuando a una persona le sacan un yeso que tuvo mucho tiempo, tiene que empezar a rehabilitarse y a empezar a caminar de a poco, y hay cosas y ejercicios que hay que hacer, aunque no sean muy vistosos. Y yo creo que, bueno, en el caso del código tenía casi 80 años, el código anterior, y bueno, y se ha empoderado la autoridad minera. Realmente en estos últimos años no tenía un presupuesto digno, ni tenía la capacidad técnica ni operativa. Entonces, bueno, son cosas que realmente habían que hacer. Pero bueno, también es importante mensurarlas y ver que todo eso no es, si bien son condiciones necesarias, a veces no son suficientes si no están acompañadas por realmente empresas que vengan, que quieran invertir, y eso creo que tiene que ver con recomponer la confianza, ¿no? Yo creo que esa es la clave. Si todas estas acciones van en esa dirección, creo que son todas muy positivas, y eso se irá viendo con la aprobación y la evaluación de los distintos proyectos, porque no solamente es la parte burocrática o política, sino también social, y ver cómo la sociedad toma todos estos cambios también, ¿no es cierto? Raúl, más allá de lo que se está trabajando en Malargüe, en todo el distrito minero occidental, y lo que se está tratando de trabajar en Uspallata, ¿qué otros proyectos ustedes ven como Cámara, como organización, que podrían comenzar a trabajarse o podrían estar en la mira? Bueno, ahí esos son los dos polos en donde se ha iniciado, digamos, se ha puesto foco como para empezar a avanzar. Mendoza tiene un potencial muy importante, no solo en Malargüe y en Las Heras, claro, sino también en gran parte de su territorio. En algunos lugares yo creo que hay otro tipo de resistencia, como puede ser el Valle de Uco, en donde no solo hay una resistencia social, sino que también en estas 2 décadas que hago mención de parálisis, se avanzó con creación de áreas naturales y otro tipo de decisiones, digamos, normativas, que hoy hacen que se vea muy difícil que se pueda realizar algo ahí, ¿no? Pero bueno, todo lo que es la parte norte, que es la parte de Las Heras y parte de Luján, yo creo que ahí hay un potencial minero muy importante, que si se empiezan a verificar y a consolidar estos pasos, que lamentablemente son muy lentos, eso también hay que decirlo, porque probablemente la mayoría de estos proyectos, su factibilidad se llegue cuando ya no esté esta gestión, ¿no? Entonces, bueno, también hay que ver cómo se le da continuidad a todo este impulso, si este impulso va a seguir, ¿no es cierto?, con esta dinámica más allá del tiempo que le quede a esta gestión, teniendo en cuenta de que la provincia no tiene reelección de sus autoridades, al menos en el gobernador, ¿no? Claro. Raúl, ayer el gobernador planteaba, y se ha planteado en muchas oportunidades, que una de las ventajas que trae la actividad minera es que genera puestos de trabajo con sueldos que en general en la provincia de Mendoza, comparado con el promedio, son altos. ¿De qué sueldos estamos hablando? Como para que nos dé una idea, digamos, ¿qué es lo que se está pagando hoy en la industria minera? Bueno, ¿Algún puesto de básico y algún intermedio? Sí, no, la industria minera es, junto con la industria petrolera, la que históricamente, por lo menos en los últimos años, ha pagado los salarios más altos en nuestro país. Por supuesto que eso depende de los proyectos, depende también de las dificultades. No es lo mismo un proyecto que esté, digamos, casi con poca altura y acceso sencillo, que un proyecto que esté en los 5.000 metros de altura, en donde hay que hacer turnos rotativos y son mucho más complejos. Entonces es difícil poder estimar. Lo que sí se puede llegar a decir claramente que es una de las industrias que más paga o mejor paga. Creo que el último convenio colectivo de trabajo que se firmó con la Cámara Argentina empieza
creo, espero no estar equivocándome, pero empieza en un sueldo básico mínimo de 1.900.000, creo que era. Pero bueno, repito, esto depende del proyecto, depende de la empresa, depende de muchos factores. Lo único que sí se puede decir es que son buenos sueldos. Está claro. Bueno, Raúl, esperemos que esto prospere. Estaremos atentos para ver cómo sigue el devenir de toda esta actividad después de los anuncios del gobernador. Gracias, Raúl. Perdón, bueno, antes le quería preguntar, porque hemos estado hablando de las matrices energéticas, no sé cómo, y Mendoza no es una provincia minera, y hay otras provincias que son mineras y tienen ya una infraestructura de base hecho para todo esto, en caminos, en energía. Ayer, por ejemplo, Celso Jaque nos decía, bueno, si arranca tal proyecto, necesariamente hay que conectarnos a la red del Comahue, qué sé yo. Eléctrica y de gas. Eléctrica y de gas, quedan muchas cosas por hacer. ¿Cómo ven, Raúl, infraestructura, la Mendoza de materia de infraestructura para los proyectos que se vienen? Y bueno, ahí hay un punto débil importante, Andrés. Creo que has tocado un tema clave, que es la parte de la infraestructura, sobre todo, no solo energética, sino también para la logística, ¿no? Claro. Falta de caminos y falta de... Bueno, eso es un gran desafío. Hoy, realmente, por lo que es Malargüe, por dar un ejemplo, eso la verdad que está bastante mal en ese aspecto. Pero bueno, también sabemos que operadores o los interesados, bueno, deberán hacer también su inversión en ese aspecto. Eso también explica por qué a veces un proyecto, cuando alguien les pueda decir a usted, no, pero si este proyecto está buenísimo, tiene tantos gramos por tonelada de cobre, y ¿por qué no llega a la luz? Bueno, a veces no llega a la luz por esto, porque los gastos en infraestructura o en logística exceden a lo que puede ser la rentabilidad de ese proyecto. Entonces, a veces en el mundo es o el Estado que trata de lograr y de desarrollar esas condiciones preliminares, si se quiere, para que los proyectos avancen, o son las mismas empresas las que, interesadas en desarrollar el proyecto, van a llevar a cabo todas esas inversiones en energía y en toda la parte logística. En energía, por supuesto, hay que aprovechar también las virtudes que tiene Mendoza para las energías renovables, sobre todo la solar. Claro, claro, sí. Y bueno, y eso será una inversión que deberá hacer la empresa que quiera venir a desarrollar el proyecto. Supongo, creo que no lo mencionó ayer el gobernador, pero supongo que el gobernador es consciente de todo esto, ¿no? ¿Qué dice el gobierno? No, sí, yo creería que el gobernador es consciente, al menos sus funcionarios lo son, así que me imagino que se lo habrán transmitido. Hubo un detalle, le pido su explicación en todo caso para ayudar a procesarlo. Quizás lo primero que aparezca, más allá de la minería de tercera categoría, los arios y demás, como primer producto de esta nueva etapa sea el potasio. Y ayer el gobernador decía, bueno, este año ya estarán la primera producción de lo de Malargüe. ¿Qué significa esto? ¿Qué saben ustedes de la proporción y de qué nivel de desarrollo estamos hablando? No, la obligación que asumió la empresa que se quedó con la concesión de potasio fue la construcción de lo que se llama una planta piloto. Esa planta piloto lo que va a demostrar es la producción, o va a ser como un testeo de cómo va a empezar la producción de ese yacimiento. Yo creo que eso va a empezar de menor a mayor, pero desde ya sí, no es el mismo proyecto que alguna vez conocimos como el proyecto Vale, se lo llamaba así porque era la empresa, ¿no? Sí. El proyecto siempre se llamó Potasio Río Colorado, era otra escala, era otra dimensión, y bueno, ese proyecto hoy no está en los planes de la empresa que se ha hecho cargo de esto, sino que es bastante más, conservador, bastante más chico, y creo que a lo que se refería el gobernador es la construcción de la planta piloto y empezar a demostrar, ¿no es cierto?, cómo puede llegar a funcionar ese proyecto. Yo creo que va a ir, como decía recién, de menor a mayor, y bueno, será también una gran noticia que es el proyecto tan emblemático, si bien no es metalífero ni entra en todo lo que ayer mencionaba el gobernador como la transición energética del cobre, es importante también
Mendoza pueda demostrarse a sí mismo que ese proyecto, que en su momento fue uno de los faros que iluminaba todo lo que venía atrás de la minería de Mendoza, pueda finalmente arrancar. Claro. Claro. Exacto. Bueno, Gracias, Raúl. Raúl, muy importante el tema central para el gobierno, central para la provincia, así que estamos en contacto a ver cómo evoluciona esto. Bueno, muchas gracias por llamar y que tengan buen día todos. Buen día. Siguiendo las repercusiones, porque ayer el foco central del gobernador estuvo en la minería, con una piedra sobre el escritorio incluso. Raúl Rodríguez, hemos hablado con él, integrante de la Cámara de Empresarios Mineros de Mendoza.